Bueno, hola a todos, a todas. Gracias por estar en este espacio también. Mi nombre es Diego Márquez, yo soy animador pedagógico del museo, soy antropólogo de profesión y la idea de este espacio que vamos a tener hoy es hablar un poquito sobre el cuerpo escultura. Pero antes de que empecemos, yo quisiera pedirles un favor. La idea de estos espacios, aunque sean a distancia, es que los podamos volver más una conversación que pues ustedes teniéndome acá echándoles un monólogo durante una hora. Yo soy convencido de que cuando podemos dialogar con otras personas, podemos también hacer unos análisis a veces más profundos y más interesantes sobre lo que uno esté hablando realmente. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes a qué les suena eso de que el cuerpo es cultura, más o menos por dónde creen que pueden ir los tiros con esa oración. Si de pronto no me pueden responder vía micrófono o algo así, estoy igual viendo el chat de la reunión si en algún momento entonces quieren hacer algún aporte. Nosotros cuando hablamos de que el cuerpo es cultura es porque pensamos que la forma en la que nosotros construimos nuestros cuerpos uno se relaciona con la cultura a la que pertenecemos, pero por otro lado también nos permite comunicar cosas. Listo, muchas gracias Julio por el comentario que haces ahí en el chat. Vean, justamente la forma en la que nosotros mostramos quiénes somos, nuestra primera forma de hacerlo es, por ejemplo, a través de nuestro cuerpo. La forma en la que cortamos nuestro cabello, si es que lo cortamos, si nos cortamos las uñas, si las pintamos, todas esas son formas de comunicar. Y es para nosotros importante entender que no todos los seres humanos hemos hecho eso de las mismas formas. Entonces empecemos por acá. En algo que me parece importantísimo recordarle a la gente. Listo, muchas gracias, Jainover. También tiene que ver con la personalidad de cada persona. Eso es importantísimo. Vean, en Colombia hoy en día tenemos más o menos unos 120 pueblos indígenas. Si eso es hoy en día, imagínense hace 500 años cuánta gente distinta pudo vivir en esta cosa que ahora nosotros llamamos Colombia. Nuestro país es muy joven. Colombia tiene apenas un poquito más de 200 años y por eso las piezas que yo les voy a mostrar a través de estas fotos no son colombianas, sino que pertenecen a distintas zonas arqueológicas. Entonces yo les voy a hablar de Tayrona, les voy a hablar de Zenúe, les voy a hablar de Quimbayas, de Muiscas, pero la mayoría, salvo por el caso del zenú y de los muiscas, hacen referencia a culturas que ya no existen. Este objeto que ustedes ven acá es un poporo. No sé si alguno o alguna sepa para qué funciona un poporo o si les han hablado de eso en algún otro momento también. Recuerden que cualquier cosa estoy leyendo el chat, entonces estoy pendiente de lo que puedan decir. Listo, dice Gina que no lo había escuchado, está perfecto. Elena dice que sí, pero ya no lo recuerdo. Un poporo es un recipiente. Esa figura que ustedes ven ahí es hueca por dentro. Y la idea es que dentro de los poporos uno va a poner un material que es la cal. La cal uno la consigue, bueno, se puede conseguir dentro de la naturaleza si uno coge conchitas de mar, uno las tuesta y cuando uno las pulveriza moliéndolas, ese polvito que queda es cal. De pronto, si ustedes alguna vez han comido ese dulce Ocalocal, que es un polvito con una barrita dulce, si uno lame la barrita y la pone dentro del polvo, la humedad de la saliva va a hacer que ese polvito pues se pegue a la barrita. Los poporos funcionan muy parecido. Entonces, es un recipiente hueco, pero tiene también un huequito. Entonces, uno coge un palito, le echa babitas, lo pone ahí adentro y eso va a hacer que la cal se pegue a ese palito. Uno lo saca, toma hojas de coca, se las lleva a la boca, lleva el palito y uno va a soltar eso. Entonces, cuando la cal se mezcla con la hoja de coca, va a hacer que esa planta actúe más rápido y por más tiempo en el cuerpo de las personas. Este objeto que ustedes ven en esta fotografía cumple entonces con esa tarea. Lo que yo les quiero preguntar es, ¿qué le ven ustedes de raro al cuerpo de la persona que está representada en esa figura? ¿Ven algún detalle que les llame la atención de alguna manera? Que está muy antiguo, ¿cierto?
Es muy antiguo. Vean, esa figura puede tener entre unos 800 y 1200 años. Si ustedes un día tienen la oportunidad de visitar el museo presencialmente, el objeto más nuevo que hay en el museo es de hace 500 años. El objeto más antiguo tiene más o menos unos 2500 años. Entonces sí, es bien, bien antiguo. Son muy costosos, ¿cierto? Porque Esa es una muy buena pregunta. ¿Ustedes cuánto creerían que puede costar la colección del Museo del Oro? Para que ustedes hagan una idea de cuántos objetos tiene esa colección. no, La es que eso, colección, yo pensaría que no tiene precio. yo estoy de acuerdo, pero porque vean, acá en Colombia, comprar o vender cualquier objeto arqueológico es un delito. ¿Por qué? Porque esos objetos nos pertenecen a todos los colombianos. Si uno se va a la parte legal, eso es patrimonio de la nación. Entonces nos pertenece a todos los colombianos. ¿Y uno cómo puede comprar o vender algo que no solamente es de uno? ¿Uno cómo puede comprar o vender las cosas que son de todos? Bueno, dice Sergio que es invaluable completamente. Es imposible que uno le pueda poner un valor a eso, al menos un valor monetario. Y frente a lo que nos dice Virginia, esta la puedes encontrar en el segundo piso, en una sala que se llama La Gente y el Oro en la Colombia Prehispánica. Y frente a lo que dices, Virginia, mira que no es patrimonio del Estado, sino patrimonio de la nación, porque el Estado son las instituciones, al menos desde mi forma de entenderlo, pero la nación somos las personas. Y por eso esto nos pertenece a nosotros, a las personas. Si ustedes un día visitan el museo, van a ver que hay un aviso gigante que dice Museo del Oro del Banco de la República. Y el banco podrá ser dueño del edificio y de los vidrios y de los soportes, pero cada una de estas piezas nos pertenece a nosotros, porque es una partecita de nuestra historia también. Y por eso es que vale la pena cuidarlo. Ahora, importante decírselos, nada, nada, nada de lo que ustedes van a ver en ese museo es oro puro, absolutamente nada. Porque si ustedes un día tocan el oro puro, se siente muy parecido como a la plastilina, es un material muy blandito. ¿Ustedes creen que algún objeto de estos 500 años después se mantendría en la misma forma si fuera así de blandito? Lo que estas personas hace más de 500 años supieron hacer fue mezclar el oro con otros materiales, por ejemplo con cobre, para hacerlo también más duradero y que le pudieran dar formas. Entonces, aún más importante, pues el museo no es importante por la idea de que el oro signifique dinero que tenemos nosotros, sino porque es un poquito de nuestra historia convertida en un objeto. Ahora, para que volvamos a la figurita esta, si le vieron algún detalle que les llamara la atención en el cuerpo, ¿ven algún rasgo extraño, algo que les parezca llamativo? La vestimenta, ok. La vestimenta, por ejemplo, fíjense que lo que se entiende que se debe cubrir del cuerpo es distinto a lo que nosotros podemos entender. Tiene como un taparrabos, dice Elena, bien. Y Gina nos decía el rostro, Zulma también ahí le agrega que solo tiene medio rostro. Vean, les voy a contar algo triste. La mayoría de objetos que hay en el museo no los encontraron investigadores, sino que los encontraron lo que nosotros llamamos guaqueros, que quitándole muchas cosas importantes en el mundo campesino, son saqueadores de tumbas. Y entre Sí. que sean piezas tan antiguas, junto con que estas personas no suelen ser las más cuidadosas, muchos de los objetos están dañados. Este es un ejemplo de ese. Dice Mónica que tiene collares también, entonces le falta un pie. Muy bien, bien, ahí estamos bien. Tiene que ver sí con la antigüedad de Elena, pero también con esto que les estoy contando de la falta de cuidado que hubo cuando se sacaron estos objetos. Fíjense, por ejemplo, el que tenga esos collares nos muestra que las personas también se decoraban de alguna forma. Entonces, un detalle interesante es que esta figura de hecho representa a una mujer. Si ustedes se fijan, aunque no están muy bien detallados, van a ver que tiene unos senos pequeños y sobre el taparrabos van a ver que tiene una línea. Entonces, eso tiene que ver también con la representación de una mujer. Y volviendo a lo que les decía, ¿qué es lo que se cubre en el cuerpo? Pues vemos que la gente lo entendía diferente.
tiene un agujero en el pecho. ¿Se dieron cuenta que tiene manillas? Si se fijan, tiene también unas manillas como de bisutería pequeñita que se ven así unas bolitas. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Entonces, como también les estaba diciendo al principio, la forma en la que nosotros construimos nuestros cuerpos hace que proyectemos rasgos de quiénes somos nosotros, con qué nos identificamos, qué nos gusta, por qué no somos iguales a otras personas. No sé si, por ejemplo, o alguno o alguna de ustedes tenga tatuajes, por ejemplo. Yo sí. Y nos quisieras contar, por ejemplo, algún tatuaje que tengas, Tengo una manga. una manga completa. Sí, pero la hice familiar. En verdad tengo un tatuaje que es la manga y me agarra parte de la paleta. Ok, hasta la espalda, sí. Y entonces tengo un perro porque soy muy solo. Y yo creo que en sí el único que es amigo es el perro. Ok. Y la manga la tengo, a mi madre tengo el rostro de ella y de ahí para abajo está toda la familia. Entonces sigue mi hermano con la fecha de nacimiento, mi hermana con la fecha de nacimiento, mis sobrinos y ahí me la voy cubriendo todo. Empecé con dos y ya casi cubro la manga. Bacano. Vean, por ejemplo, a través de eso podríamos saber que para ti eres, o sea, que es una persona a la que le interesa la familia, que le da un lugar Mm, importante en su vida a su familia, al punto que le parece importante tenerla reflejada en su piel, por ejemplo. Yo creo que, mm, por ejemplo, los tatuajes son una forma de recordarnos a veces nosotros quiénes somos. En momentos que uno está como también en cosas complicadas, uno lo puede recordar a través de eso. Alguien, no sé, por ejemplo, tiene piercings. Yo tengo los huecos, pero de las orejas. Por ejemplo, está perfecto. No sé si alguien, por ejemplo, en el chat, alguien que no esté con el micrófono abierto, tenga alguna perforación o tenga expansiones, cosas así. Ven, supongo. Qué pena de pronto que yo sea el único que esté participando, pero en verdad yo sí quiero estudiar y yo quiero hacer partícipe en todas las actividades. No, todo lo contrario. Muchas gracias porque me estás ayudando a darle un montón de dinámica. Miren, por ejemplo, Elena también ahí en el chat comenta que ella tiene dos en la oreja. Si el día que ustedes visiten el museo, porque espero que de verdad un día tengan chance de ir, se van a dar cuenta de que más de la mitad en la colección que nosotros tenemos son modificaciones corporales de algún tipo, porque nosotros no nos inventamos ni tatuarnos, ni expandirnos, ni nada de eso. La figura la que ustedes ven ahí en la fotografía, si se fijan como en las rodillas, tiene como un surquito. Y esta figura que ustedes ven acá, esta es Quimbaya, y los Quimbaya tenían una costumbre y era que cuando los bebés nacían, cogían, por ejemplo, unas tiras de algodón o de algún tejido y le hacían, imagínense, un poquito de presión sobre el cuerpo a la persona y se lo mantenían así durante mucho tiempo. Entonces, conforme la persona iba creciendo y esa presión se mantenía ahí, el cuerpo se adaptaba y terminaba generando que quedaran esos surcos sobre el cuerpo de la gente. Un ejemplo fácil de cómo hoy nos modificamos nuestros cuerpos, pues sería lo del tatuaje, lo de las perforaciones y demás. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de esas modificaciones? ¿Alguna otra cosa de cómo lo hacemos? Sí, señora, muy similar a al chumbe, al uso del chumbe, solo que imagínense que sea nunca quitárselo. Entonces, eso va a terminar modificando el cuerpo también del niño. ¿Qué otro ejemplo se les ocurriría a ustedes? ¿Cuál se les vendría a la cabeza de otra forma de modificar el cuerpo? Pero ya hay otra gente que exagera, por ejemplo, este man de Cartago, váyase que partió la lengua y se mandó a tatuar y mochar unos dedos. Uy, no, eso ya, claro que no deja de ser como cultura, ¿cierto? Sí, claro, son formas de comunicar también. Por ejemplo, dice Juliet, las expansiones en las orejas. En el museo, imagínense que hay unas que me parecen divinas, porque son más o menos de este tamaño.
y parece como si ustedes partieran una mazorca. Entonces se ve como la tusa con los granitos de maíz alrededor. Dice Sergio que utilizaban tablas con peso para aplanar la cabeza. Mira que yo para aplanar no he visto, pero sí, por ejemplo, en Tumaco hay un montón de figuras que son como cabezoncitas, porque cuando los bebés están chiquitos y la cabeza es blandita, le ponían presión para que el cráneo empezara a tomar como esa forma, yo digo como de huevito, y era una forma de mostrar que esa gente era poderosa también. Donde se implantan bolas dentro de la piel también, todas esas son formas. ¿Quieren que les cuente una que es bien curiosa y nunca como que la tenemos presente? Los brackets. Sí, Esas son eh, formas de modificar nuestros cuerpos. Las cirugías estéticas son formas de modificarnos nuestros cuerpos. La liposucción, dice, por ejemplo, Héctor en el chat. Todas esas son formas de modificar los cuerpos, pero entonces, como son las que son costumbre en nuestra sociedad de alguna forma, las vemos más normales que esas otras, que son pertenecientes a sociedades o a contextos diferentes a los que nosotros tenemos. Vean, por ejemplo, yo también tengo tatuajes y yo el primero que me hice lo hice después de que mi papá murió y es mi papá cargándome en los hombros. Y desde eso pues me he hecho otros varios porque también son formas de comunicar quién soy, qué me interesa, tengo tatuajes de la música que escucho, cosas así. Todas esas son formas de comunicar, pero también son formas de comunicar cuando, por ejemplo, alguien se pinta los labios, son formas de comunicar el corte de cabello que nos hacemos. Todo eso son formas de contar historias. Entonces vamos acá con la siguiente. Esta figura que ustedes ven acá viene de lo que hoy en día llamamos la Sierra Nevada de Santa Marta y es una representación de una gente que se conocía como Naomas. Los Naomas eran caciques y chamanes al mismo tiempo, entonces eran los líderes políticos, pero también religiosos de estas comunidades. Entonces volvamos a hacer el experimento ahorita. ¿Le ven algún detalle que les llame la atención? ¿Le ven algún detalle raro que de alguna forma les parezca interesante o llamativo? para hacer eso se necesitaban unas máquinas bien sofisticadas. De hecho, mira que todo eso es hecho a mano. Sí, unos magos. No, yo digo que esta gente era cinturón negro en hacer los objetos. Entonces, listo, La dice cara Sul. es diferente. Disculpa, ¿podrías repetir? Por favor, no te escuché muy bien. La cara tiene como algunas, no sé, no parece O, una cara de persona, sino como de un animal. o como Tienes que toda tuviera la brazos. razón. Es que imagínense que acá algo que pasa mucho es que la gente mezclaba animales con seres humanos porque era una forma también de demostrar. Vean, más o menos la idea es que todos los animales tienen poderes mágicos. Y si uno entonces hace una figura que represente a un animal y uno lo utiliza, pues uno se puede aprovechar de los poderes que tiene ese animal. Entonces, acá en el chat, y bueno, si también lo dice en la imagen, vemos que es un murciélago. ¿Qué poder mágico creen ustedes que podría tener un murciélago? Ver en la oscuridad. Por ejemplo, es un animal que se puede mover muy bien durante la noche. Excelente. ¿Qué otra idea se les ocurre? Sean creativos. Que se ve malo, pero no es malo. Por ejemplo, también, de hecho, imagínense para que se vuelva un animal sagrado al punto que los líderes de uno se quieran convertir en murciélagos. Muy bien. Vean, en este caso tiene que ver con dos cosas. Los Tairona, al parecer, pensaban que el mundo era plano y que hacia arriba entonces era el mundo de los vivos y hacia abajo como si fuera un reflejo era el mundo de los muertos. ¿Ustedes han visto que los murciélagos duermen como colgaditos de cabeza? Sí. Estas Ay, personas ellos, lo que ellos no tienen pensaban, ano tampoco. señor, ¿Usted sabía que los murciélagos no tienen ano? sí, tienen que liberar por la boca, sí. Pero en este caso la cosa va es porque lo que los Tairona asociaron
es que como es un animal nocturno que entra a cuevas y lugares así, pero además ve el mundo de cabeza, es un animal que puede ver el mundo de los muertos. Entonces, si yo me convierto en un murciélago, yo puedo tener una comunicación con los muertos. Yo, por ejemplo, puedo ir a pedirle consejo a los líderes del pasado sobre cómo resolver problemas que tenga la comunidad hoy en día. Y esa figura que ustedes ven ahí es uno de esos hombres murciélago. Entonces, dice Sergio que la pintura, los tocados, las perforaciones tenían un sentido de la cultura que pertenecía y que es diferente a lo que ocurre en estos tiempos. Y Elena pregunta, uy, se me salió un mensaje largo. Elena preguntaba que qué tiene en la cintura. Mira que eso que tiene en la cintura es un detalle muy bonito también, porque conforme va pasando el tiempo, uno puede ver que el detalle artístico de lo que tiene eso va cambiando. Eso es la representación de una serpiente de dos cabezas. Y esas como espirales que se ven serían la lengua de ese animal, porque es un símbolo también de aquello que no tiene fin. Y de alguna forma, pues quienes controlan la magia pueden controlar también el tiempo. Listo. Entonces, la idea acá también es, yo frente a lo que decía antes Sergio de que hoy en día culturalmente no tiene el mismo significado, yo no estaría de acuerdo. Lo que creo es que nosotros hoy la forma en la que comunicamos también es diferente a la que tenían estas personas. Por ejemplo, en esta época si uno se hacía una expansión y tenía algún accidente y se le rasgaba la oreja, no había ni cirugías reconstructivas, ni había antibióticos, ni nada así. Modificarse el cuerpo era también un riesgo grande. Seguramente hubo gente que murió en el proceso de una modificación corporal en este tiempo. Y hoy también por el cambio de nuestras culturas, eso implica pues no sufrir los mismos riesgos. Entonces dice Elena que le da risa lo que va a preguntar. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Sin pena. Sí, tiene detallado también el pene. ¿Se acuerda lo que estábamos hablando con la figura anterior de que a la larga, pues lo que nosotros entendemos que se debe cubrir de nuestros cuerpos es propio de nuestra sociedad, pero eso no se entiende en todas las sociedades de la misma forma? Hay, por ejemplo, allá en el museo unas figuras muy bonitas de Nariño, que son un hombre y una mujer sentados. Y el hombre lo único que tiene es como un ponchito y tiene también expuesto el miembro y la mujer solo tiene una falda y tiene los senos expuestos. En el museo, por ejemplo, hay Se unos le fue objetos. la voz, Señor, se fue cuéntame. el sonido. ¿Los demás me escuchan bien? Por favor, confírmenme. Sí, yo te estoy escuchando bien, Diego. Listo. Bueno, cualquier cosa me van contando también. Entonces, lo que eso también nos muestra es que entendemos de formas muy distintas lo que implica nuestro cuerpo. En el museo, lo que les decía, hay unas piezas que se llaman cubresexos, que básicamente son para decorar los genitales y muchos tienen forma de tubos. Entonces, cuando la gente los ve, pues piensa que son para hombres y no necesariamente. Puede que eso fuese para una mujer porque también pues cubría su zona íntima y decoraba de alguna forma, pero también hay pectorales que son pectorales que son de tumbas de hombres que tienen la forma de senos porque también lo que nosotros entendemos que son roles de hombres y roles de mujeres es distinto a lo que tenían estas personas. Listo, pasemos a la siguiente diapositiva. Esos rodillitos de cerámica que ustedes ven ahí a un lado, ¿para qué pensarían que pueden servir? Jueguen ahí a los arqueólogos e invéntenles un uso. Para desgranar maíz. Para Buenas tardes. desgranar maíz. Listo, ¿quién más lanzaría una teoría? Anímense. Para desgranar y pues para producir la masa. Ah, Producir bueno, masa. como para moler. Sí, señor. Listo, perfecto.
Entonces, esperen, miramos por acá qué más dice la gente en el chat. Bogotá es rica culturalmente, pero lastimosamente muchos no conocen esa parte. Mientras Bogotá vive en Bogotá, visité muchos museos y las entradas son económicas. Ahí les boto un dato, vean, Bogotá es de hecho una de las ciudades, no solamente de Colombia, sino en el mundo, que tiene mayor cantidad de museos. Y muchos de esos museos son de entrada gratuita o al menos tienen días para entrada gratuita. Por ejemplo, nosotros en el Museo del Oro todos los domingos es gratuito el ingreso y cualquier persona nos puede visitar y conocer toda la colección. Entonces dice que para hacer figuras, Juliet pregunta si no podía hacer como escritura, Sergio dice que son lo que hoy llamamos sellos. Pues vean, esos rodillitos de ahí sirven para hacer figuras sobre el cuerpo de las personas. Hasta donde sabemos, los indígenas que habitaron Colombia en tiempos prehispánicos no se hacían tatuajes, pero la gente sí se pintaba el cuerpo y hacía tatuajes temporales. Solo que son, imagínense, ¿ustedes se acuerdan esos tatuajes que antes salían a veces como en los chicles y eso, que eran tatuajes temporales que uno les aplicaba agua y duraban cierto tiempo sobre la piel? Estos se hacían con otros compuestos, por ejemplo, con la jangua, que es un pigmento natural, se mezclaban distintos productos y fácilmente pueden durar varias semanas. Entonces, lo que se haría con esos rodillitos es se les unta el pigmento y se van pasando sobre el cuerpo. Y lo que eso va a hacer es ese efecto un tatuaje temporal. La figura en la que ustedes ven a la derecha, esa es la tapa de una urna funeraria, que son unas urnas dentro de las que se enterraban a los difuntos. Y si se fijan, la figura tiene todo el cuerpo decorado. Y muy probablemente esas decoraciones, si fuese una persona real, se hubiesen hecho con este tipo de herramientas. Entonces, frente a la pregunta de si es escritura o no, yo antes tenía un error y era que yo decía que los pueblos indígenas del pasado de acá no escribían. Y eso es falso, porque esto sí es una forma de escritura, es algo que nosotros llamaríamos una escritura gráfica. Entonces son dibujos y esos dibujos pues comunican también cosas. Lo que pasa y el problema más grande es que no sabemos qué querían comunicar a través de este tipo de dibujos, que se quería comunicar a través de ese tipo de figuras. ¿Qué tamaño tendrían? Hay unas que son de más o menos unos, ¿qué sería esto? Unos 5 centímetros y los más grandes que yo he visto son por ahí de unos 10 centímetros. Entonces Giovanni está levantando la mano. Si quieres, cuéntanos. Profe, tengo entendido que el arte rupestre y los jeroglíficos era una forma de expresión y pues aquí en el área donde yo me encuentro del departamento del Meta hacia el Guaviare se Ujú. ven muchos, se encuentran muchos y era de unas comunidades cías, etnias, guayupes que venían y recorrían parte de la Amazonía hasta llegar a la Orinoquía y venían del Brasil, de Ecuador, Perú, y entonces ellos dejaban esas escrituras como un recuento de que estuvieron por ahí, de que pasaron por ahí, ¿sí? Como dejando una evidencia, como lo que hoy en día acostumbramos a hacer o hacen algunos moteros cuando van a determinados sitios turísticos y dejan allí el parchecito, el sticker del grupo de moteros a los que hacen parte o algo así. Entonces era como Y una forma de expresión de que era un sitio más conocido o conquistado o recorrido por determinado grupo étnico. genial, me encanta ese aporte. Porque aparte, vean, en Colombia nosotros sabemos que hay seres humanos habitando este territorio desde hace unos 14.000 años. Y en la Serranía de la Lindosa, por ejemplo, hay pintura rupestre que es de hace más o menos unos entre 10.000 y 12.000 años. Pero cuando a nosotros nos cuentan las historias de la historia de Colombia, a nosotros tristemente, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, nos cuentan la historia de nuestro país del 12 de octubre de 1492 y Colón con sus tres barcos en adelante.
Y vean que, por ejemplo, Colón nunca vino a lo que hoy en día llamamos Colombia. Y si nosotros no entendemos quiénes eran esas personas que vivían acá en el pasado, ¿cómo vamos a entender quiénes somos los colombianos de hoy en día? Frente a lo que tú nos dices, eso también nos muestra que esas nociones de frontera que nosotros tenemos no eran las mismas que tienen estas comunidades. Los humanos, a nosotros nos gusta viajar. Y lo que dices de dejar esas marcas de donde vamos eso es muy, muy cierto. Yo, por ejemplo, soy muy futbolero, yo soy hincha de Millonarios y en alguna época de mi vida viajaba siguiendo al equipo y a donde nosotros íbamos llevábamos stickers con cosas relacionadas con el equipo y a donde íbamos los íbamos poniendo. Entonces, antes de darles la palabra que veo que tienen las manos levantadas, voy a leer lo que está acá en el chat. Entonces dice Sergio que antes lo que hablábamos sería como decir que un sordo no habla, son diferentes lenguajes, o como las trenzas de las mujeres negras en las anteriores, que era un lenguaje. Eso es verdad. Por ejemplo, vean, dependiendo de cómo se metan en ese debate, en Colombia tenemos entre 65 y 86 lenguas hoy en día. Tenemos el castellano que hablamos la mayoría. Tenemos el palenquero que se habla en San Basilio de Palenque, las variantes de creol que tenemos en las islas en el Caribe, rom que lo habla la comunidad gitana, lengua de señas colombiana y todas las demás son lenguas indígenas. El tema del trenzado me parece muy interesante, no sé si se los hayan contado, pero por ejemplo, cuando las personas esclavizadas huían a los palenques, en algunas zonas se tejían mapas dentro de las trenzas y eso hay una forma de llamar, hay un documental, si no mal recuerdo, que se llama Rutas de Libertad, en las que también se habla de eso. No estoy muy seguro del título, pero si lo buscan seguramente puedan encontrar algo. Y dice Sergio que muchos nos llamamos indios y que somos indígenas. Vean, el término indios es porque Colón estaba tan refundido que el señor de verdad se murió jurando que había llegado era a la India. Pero indígenas, por el contrario, significa aquel que pertenece a un lugar, esa persona que es nativa de un lugar. Entonces, también vale la pena recordar eso, pues aún así, el tema del lenguaje es muy, muy complejo y acá hay comunidades indígenas que se mencionan a sí mismos como indios, pasa por ejemplo en el Cauca. Entonces es un tema bien enredado. Y Giovanni tiene levantada la mano, entonces adelante, cuéntanos. Sí, profe, para agregar, pues mira, yo soy profesional en guianza turística y, y allí viendo, cuando lo ponen a uno a investigar sobre el árbol genealógico, de dónde viene uno, eh, ya he llegado a a la decisión de que yo soy descendiente por parte de mi padre de los muiscas, porque él era de territorio cundinamarqués, Arbeláez, Cundinamarca, y de mi madre por parte de los Embera Chamí, que son descendientes de Antioquia, Ujú. Caldas, Risaralda. Entonces, ha llegado el momento de apersonarme tanto a esto, a nuestras raíces, de que cuando voy a llenar un cuestionario de que dicen que a qué población pertenece, yo opto por colocar indígena, porque yo me considero más indígena que mestizo o otra cosa, porque sí, haciendo énfasis, por ejemplo, en el Chiribiquete, en San José, hay arte rupestre de datan 8.000, 10.000, 12.000 años de esas señas que pasaron. Y investigando un poco de las señas de aquí, de la región del Ariari, el departamento del Meta, que eran los Bayupes y los Cías, que ya no hay vestigios y hay también cosas que realmente que es nuestro origen, que realmente deberíamos llevar empapados en nuestro conocimiento, ¿no? Completamente de acuerdo. Y mira que aunque estas culturas ya no existan, sí algunas cosas que hicieron se siguen manteniendo. Por ejemplo, llanero de pura cepa monta caballo descalzo. Y eso es porque esos primeros indígenas los caballos no son nativos de nuestro continente, los que hoy en día se tienen, llegaron de Europa. Y entonces la gente también, cuando tuvo acceso a esos primeros caballos, la gente montaba descalza.
y aún hoy, tiempo después, seguimos viendo que eso aún se practica. Muchos instrumentos musicales nuestros, muchos géneros musicales, pues vienen también de una herencia indígena. Para darles un ejemplo fácil, el sombrero volteado, que yo creo que es uno de los símbolos más grandes de nuestro país hoy en día, en cualquier lado que uno vaya, se vende un sombrero volteado acá en Colombia, eso es originario del pueblo zenú. La base musical del vallenato también. Hay un montón de cosas que sin que nosotros lo sepamos, viene también de nuestras raíces indígenas. Entonces dice Sergio que otro tema interesante es ese, ya que los españoles entraron a zonas, pero otras regiones de Colombia entraron de otros países y fueron colonizados. Por eso también hay una diversidad. Ven, si usted, hay zonas de Boyacá, por ejemplo, donde una colonización alemana y holandesa grande, entonces uno ve a personas que son muy altas, que son rubios, de ojos claros, y en parte también es por eso. Ven, algo que yo, y multito, dice Elena, me encanta esa definición. Yo algo que digo es que nosotros en Colombia somos un sancocho. Nosotros somos un reguero de cuanto producto había regado por el mundo. Acá lo metimos en una olla, lo cocinamos a fuego lento y eso somos nosotros. Un sancocho trifásico, cuatrifásico si quieren, porque somos una mezcla de verdad de raíces indígenas, de raíces europeas también, de raíces africanas, de cosas asiáticas. Hay un montón de cosas que de verdad nos hacen ser un país tremendamente rico en términos culturales. El solo hecho de que nos vamos a 2 horas del lugar en el que vivamos y seguramente vamos a encontrar una diversidad muy distinta. Y de paso, en términos de biodiversidad, nosotros somos el segundo país con mayor biodiversidad en todo el mundo. Una reflexión a las que les quiero invitar y me parece precioso que aparte, aunque la idea era hablar del cuerpo, podamos hablar de otras cosas. Eh, en Colombia es un país que es tremendamente rico en todos los sentidos, en cuanto a acceso a recursos naturales, en cuanto a biodiversidad, culturalmente, hay un montón de rasgos, pero tristemente muchos de nosotros como colombianos en algún momento hemos tenido por anhelo irnos a otro lugar, querer marcharnos de acá y muchas veces seguramente ustedes también hayan escuchado esas frases de país de mierda y por el estilo. Yo, algo de lo que me he convencido, sobre todo trabajando en el museo, que he tenido la oportunidad de conocer gente del rincón del mundo que a ustedes se les ocurra, es que Colombia es una tierra fantástica. Tenemos la suerte de vivir en un país en donde si uno va a una plaza de mercado, va a encontrar cualquier tipo de productos, donde si uno habla con la gente de una ciudad, uno se puede dar cuenta que todos venimos de lugares completamente diferentes y cargamos con historias en nuestros hombros muy diferentes y que aún así somos la misma gente y eso es muy bonito. Entonces, había visto que ahorita Jane Over tenía levantada la mano, no sé si quieras decir algo. Supongo que no. Entonces, vean, pasemos a la siguiente de nuestras diapositivas. ¿Han visto ese objeto que está ahí en la foto alguna vez? Yo creo que es el objeto más famoso que tenemos en el museo. Escribe Sergio que es el poporo, sí, señor. Quimbaya, El poporo quimbaya, bien. ¿Saben qué es lo curioso? Ya hablamos un poquito entonces de para qué sirve un poporo, que es un contenedor de cal y nos sirve para masticar hoja de coca. Imagínense que el 95% de esa colección del museo, como no la encontraron arqueólogos, los objetos llegaron sin algo que es el contexto arqueológico. ¿Ustedes han visto como CSI o esos programas de criminalística alguna vez? Sí, yo sí. Bien, lo que pasa es que la arqueología y la criminalística se parecen un montón. Uno no va a resolver un crimen porque haya un cuerpo. Uno necesita todas las cosas que hay alrededor, ¿cierto? Entonces, que vea, por ejemplo, aquí hay un casquillo de bala y acá hay unas manchas de sangre. Entonces podemos ver que de pronto desde este lugar fue que se hizo el disparo y cosas por el estilo. La arqueología funciona muy parecida. Si ustedes ven ese objeto, vean, seamos honestos, más allá de que es una pieza preciosa, tiene carita de florero. Entonces, mucha gente cuando lo ve
aunque sepa que se llama el poporo y demás, la gente piensa que es un florero. Y en parte a los arqueólogos les pasó lo mismo. Imagínense que ese objeto se encontró a finales de 1800 y fue apenas hasta hace como 50 años que se supo que eso era un poporo. Entonces hay un montón de información perdida y eso a nosotros nos da dos opciones. O que nosotros creemos teorías o que nos quedemos cruzados de brazos. Entonces, una urna para echar las cenizas también, dice Sergio. En algún momento yo creo que lo pensaron, pero es que ese chiquito en medio de todo eso mide por ahí unos, ¿qué será eso? Como unos 40 centímetros, yo creo. Y bien, una de las teorías que hay es que este objeto en abstracto representa el cuerpo de una mujer. Entonces, si se fijan, tiene unas esferas en la parte de arriba, que en teoría sería una forma abstracta de mostrar los senos. Tiene como digamos, como la cintura y unas caderas anchas. A mí esa teoría mucho no me convence, yo les voy a ser honesto. La teoría que yo les voy a ofrecer es la siguiente. Los poporos más tradicionales se hacen con totumo. Digamos, si ustedes se van a la Sierra Nevada de Santa Marta, los poporos que se utilizan allá es un totumo que se deja secar, se cura y se le deja un orificio arriba. Algo que yo he pensado y lo hemos hablado con mis compañeros allá en el museo es que esto puede ser una representación en abstracto de un árbol de totumo. Y con lo que pregunta Sergio frente a la cremación, vean, de hecho mi tema favorito es hablar sobre la muerte y las prácticas alrededor de la muerte que tienen las personas. Y eh, dice Zulma que ella pensó que era un pato que estaba de frente. Yo le he visto medio cara de rana a veces también. Entonces, ven, la verdad es que todo lo que digamos es especulación y por eso también es bonito que lancemos teorías. Yo creo que los mejores arqueólogos son los niños. Los niños siempre lanzan un montón de teorías. Ahora, hasta donde sabemos, en Colombia no había cremación de difuntos, pero sí hay urnas funerarias. Entonces, lo que se solía hacer era que cuando la persona fallecía, se enterraba la primera vez el cuerpo, se dejaba descomponer, se exhumaban los huesos, imagínense como los osarios que tenemos hoy en día, y los huesos se ponían dentro de esas vasijas. Entonces, Giovanni, veo que tenés la mano levantada, adelante. Ah, profe, sí, para hacerle un aporte ahí. Aquí en los vestigios, en el recinto Reserva Natural Camorucos, de avistamiento de aves, que se puede buscar, googlear, en Granada Meta, hay un museo arqueológico, igualmente hay otro en Puerto Santander, pero el que está aquí tiene unos vestigios, tiene unas vasijas grandes, de donde los guayupos, cuando moría un cacique, allí, después de cremarlo y con las cenizas, hacían un bebedizo con hierbas para que lo tomaran todos para adquirir el poder y la fuerza de ese cacique o ese líder. También he podido leer que hay un libro muy completo se llama, que, es, que habla sobre los orígenes de los guayupes, eh, de que ellos, hasta el tercer hijo era asesinado, cuarto hijo. Si nacía mujer, bien, pero si nacía hombre, el primer hijo de una pareja, era sacrificado para que no adquiriera el poder del padre. Y si el segundo era hombre, también a veces lo asesinaban hasta el tercero. Y ya el cuarto podría vivir. Vivían de Ya la se dan casa, por vencidos. sí, vivían de la casa. Y más adelante quisiera contarles algo que nos pasó allá en esa experiencia, en ese museo, pues porque eso fue de un ingeniero biólogo apasionado por las mariposas, las aves, pero encontró esos vestigios y los llevó para allí, para la casa, aunque ese museo ya está, ya hace parte y tiene resguardo de acuerdo a las normas, sí, nacionales y todo, Ujú. pero una persona era muy conocida acá, sobresaliente, trabajaba en Fedearroz, Federación de Arroceros, y se suicidó de un momento a otro. Y suelen decir por ahí que fue porque él antes de tener el museo y todo eso, todos esos vestigios los tenía dentro de la casa, y esas energías y todo eso fue lo que lo determinaron a llevar.
al suicidio. Después tuvimos una salida técnica allá y compartimos, y cuando íbamos a entrar al museo había una compañera que ya es profesional en guianza de Casillas, y fue la única que pidió permiso para entrar al museo, al recinto, a los dioses, a los antepasados, por entrar a un templo sagrado donde vean cosas de ellos, y todos quedamos sorprendidos. Y ella después dijo, bueno, los que no pidieron permiso y quieren pedir perdón por haber entrado sin permiso, se pueden acercar y hacemos acá algo. Entonces nos unimos entre cinco, nos tomamos de las manos y comenzamos a pedir disculpas. Ella entonó que disculpas por haber entrado a ese templo allí. Entre ellas había una compañera, la representante de gastronomía, que es cristiana y tal vez era la de espíritu más débil. Y después la compañera dijo, cada uno exprese lo que sintió en este ejercicio que hicimos, eso abrazamos a un árbol. Cuando ella habló, no era la voz de ella, ni era las palabras de ella. Ella dijo, para mí es muy grato tenerlos acá, yo siempre soñaba con verlos a todos acá reunidos como están hoy, haciendo esto, apoyando, que ella podría estar tranquila, que ella... Y cuando ella, todos ya terminamos, le abrimos los ojos y ella trató de desvanecerse. Y, y todos sorprendidos, esa no era la voz de ella, no era ella, no era ella. Se estaba manifestando tal vez el espíritu, lo que dijo nuestra compañera que tenía conocimiento de eso, del padre que está liderando eso ahorita ya, que se ha quitado la vida. Y le contamos a él, y él lloró y se sorprendió, y pues eso fue como de pronto ya un alma que estaba por ahí en pena y que no podía descansar y se manifestó a través de nosotros. Entonces, de ahí la Fuerte esa importancia de, experiencia. sí, de ahí la importancia de cuando uno vaya a entrar a esos recintos, museos, donde haya vestigios de indígenas, antepasados, todo eso, pedir como ese permiso, sí, así sea individual. Por ejemplo, aquí Piedras Gordas, una piedra grandísima que tiene también arte rupestre. Allí no se puede subir con calzados ni con medias por, por respeto a ellos. Entonces, sería como hacer ese aporte y de algo impresionante que nos pasó. Sí, está fuerte. Oye, muchas gracias por contar esa historia. La verdad, muy, muy interesante. Yo tuve una experiencia quizás no tan así, pero aquí cerquita de Bogotá hay una montaña que es la Peña de Huayca, que es una montaña que era sagrada para el pueblo muisca. Y alguna vez, cuando yo estaba en el colegio, yo era un adolescente muy fastidioso y nos llevaron a una salida del colegio allá a la montaña. Y la guía nos hizo esa recomendación de pidan permiso antes de entrar porque este es un lugar que era sagrado y tal. Y yo como adolescente fastidioso que era, y ay, qué permiso le va a pedir yo a una montaña ni que nada. Yo trato de explicar las cosas siempre lo más racionalmente que puedo, pero justo los que no pedimos permiso nos terminamos perdiendo en la montaña esa noche. Yo vi luces que he visto luciérnagas y les puedo decir que no eran luciérnagas, eran bolitas de luces que andaban alrededor nuestro en la montaña. Nos cayó un aguacero terrible y terminamos logrando salir de la montaña ya tarde en la noche y pues asustados, cansados, lavados, fue bien maluco. Y algo que yo aprendí después de eso es justamente esa reflexión que tú decías también, Giovanni, de son lugares que, aunque quizás para mí no fueran sagrados, eran sagrados para otras personas o son sagrados para otras personas. Y eso, indiferente de si lo comparto o no, también merece respeto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con sitios de la naturaleza que son sagrados, con iglesias, con templos de distintos tipos. Y ahí va una parte también triste. Si ustedes pues han visto, todo lo que hemos hablado es relacionado a pueblos indígenas a lo largo de esta visita, porque la colección que tenemos en el museo es únicamente objetos hechos por pueblos indígenas. Pero resulta que estas historias de lugares sagrados que se destruyen no son solamente historias del pasado. Hace menos de 2 años, en la Sierra Nevada de Santa Marta, quemaron más de 50 lugares sagrados, particularmente cancurúas, que son los centros de conocimiento que tienen los cancuamos.
y en parte eso fue una represalia porque estas comunidades se opusieron a que hicieran megaproyectos en su territorio. Seguramente a través de noticias, cosas así, ustedes hayan visto la situación de hambre y sed tan compleja que se vive en La Guajira. Y eso en parte se debe a que el río Rancherías, que era el río más importante que surte agua a buena parte de La Guajira, lo desviaron para favorecer ciertos proyectos económicos en esa región. Eh, en lo que va de este mes, han asesinado a más de 7 comuneros indígenas en el Cauca. Y eso nos debería también hacer pensar en que, uno, eso no es algo del pasado, que tristemente lo seguimos viviendo, pero también creo yo que nos debe dar un poquito, como que nos tiene que sacudir, por decírselos de alguna manera. Y la idea es que nos sacuda también hacia que, indiferente de que sea lo que ustedes están estudiando, uno puede transformar la realidad. Uno puede hacer que este mundo que es tan complejo pueda ser un lugar un poquito menos complicado. Y esa es una invitación grande que les quiero hacer. Pongan los conocimientos que ustedes tengan, todo lo que ustedes han ido construyendo, eh, al servicio de las personas. Y les aseguro que en el futuro vamos a poder ver un mundo en el que ese tipo de situaciones tan complicadas que vivimos, y sobre todo que acá en Colombia las vivimos todos los días, sean, pues sean algo del pasado, que podamos ver también otra historia diferente. Entonces dice acá Sergio, les dejo una duda de un tema parecido alrededor del aeropuerto y después de miles de años y desde hace 3 años los aviones ingresan directo. Vean, por ejemplo, acá alrededor del aeropuerto en Bogotá hay una zona arqueológica y la gente no lo sabe y ahí encontraron camellones, por ejemplo, de zonas de trabajo sobre el agua que fabricó el pueblo Muisca y se han encontrado estatuas y algo de cerámica. Acá en Colombia, ustedes no sé si lo sepan, pero acá por ley, para construir casi que cualquier edificio se necesita hacer investigación arqueológica antes, porque en todos lados hay restos de estas personas del pasado. Ahora me parece importante volver a decírselos. Esas cosas del pasado, estas personas del pasado, pues mucho de lo que nosotros hacemos viene de ahí. Seguramente ustedes en sus casas no tienen la piedra para partir la panela, porque eso viene de por allá. De pronto alguna vez han tomado guarapo o algo en una totuma. Eso también viene de los pueblos indígenas. De pronto sus abuelitas, sus tías, alguna vez les quitaron la fiebre a punta de hierbas. Todos esos conocimientos vienen desde estos tiempos. Y que nosotros los recuperemos es una forma de recordar un poquito también de quiénes somos nosotros. Las hierbas, por ejemplo, yo cocino y cocina sin hierbas no hay, pero también trabajé en una plaza de mercado hace ya algunos años vendiendo hierbas medicinales y es también, por ejemplo, ese saber que si a mi esposa le da fiebre, sé qué plantas puedo utilizar también para bajarle la temperatura y cosas así, que si a mi abuelita le duele la mano, sé con qué plantas le puedo hacer un emplaste para que se le calmen los dolores. Y veo que alguien había levantado la mano, pero la volvió a bajar. No sé si esa persona nos quiere decir algún aporte para nuestra reunión. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues anteriormente tampoco utilizaban, por lo menos cuando habían los partos, nacían los niños, nunca los llevaban, pues digamos, a un hospital, ¿no? Habían las famosas parteras, ¿no? Y nacían en el campo, y no sé cómo lo hacían, pero pues eh, hacían ese trabajo de una partera. Y muy bien, porque pues los niños no les pasaba nada, ni a las mamás tampoco, ¿no? O sea, las curaban, hacían sus procedimientos correctamente, ¿no?
Tienes toda la razón, Luz, muchas gracias. Y mira que ahí Virginia lanzó también un complemento bien chévere de que en las culturas afrodescendientes de nuestro país eso también existe. Y hace no mucho en el museo he hecho una exposición temporal que era sobre partería. Y, por ejemplo, se mostraban qué hierbas son las que utilizan tradicionalmente las parteras. Se pudo conversar con mujeres parteras de una asociación del Pacífico. Y justo como tú mencionas, Virginia, son legados que se deben conservar. Y con eso quiero llegar también al final de nuestra reunión el día de hoy, porque les quiero hablar sobre el patrimonio. Ustedes seguramente hayan escuchado esa palabra patrimonio un montón de veces, lo hayan escuchado un montón de definiciones diferentes que esa palabra pueda tener. Vean, para mí patrimonio significa que algo le pertenece a muchas personas. El ejemplo que les di antes fue, por ejemplo, el de los objetos arqueológicos. Pero el patrimonio necesita algo, y es que las personas lo conozcan. Tristemente en nuestro país somos muy poquitas las personas que hemos podido acceder al conocimiento sobre nuestro patrimonio. Y por eso también les quiero agradecer a ustedes darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Pese a la distancia que seguramente físicamente tengamos entre todos en este momento, fue un rato muy ameno y pudimos compartir también un montón de reflexiones y de formas de entender eso. Y justamente una forma de que estos legados, de que estos patrimonios no desaparezcan, es cuando nosotros somos conscientes de que se relacionan con nosotros y que aprenderlos y defenderlos va a ayudar a que también sigan existiendo en el futuro. Entonces, Giovanni tiene levantada la mano, entonces adelante. Sí, profe, para agregar ahí, patrimonio, el significado de esa palabra es pa, pa de padres y monio de herencia. Entonces es herencia de nuestros padres, herencia de nuestros antepasados. Entonces, nuestro patrimonio nacional está dividido en lo que es cultural y natural, ¿sí? Tangible o intangible. Entonces, es eso, es ese llamado a cuidar esa herencia de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestros aborígenes, de nuestras etnias indígenas, que por circunstancias en la vida, pues llegaron los españoles y nos mestizaron y nos trajeron enseñanzas que de una u otra forma, pues no han sido muy agradables para nuestro desarrollo, porque si aquí hubieran llegado los ingleses, una parte de esos ingleses que llegaron a Estados Unidos, créame que seríamos potencia por encima de Estados Unidos hoy en día. La administración de todos estos recursos, esta biodiversidad que tenemos, hubiera sido diferente. Entonces, ese es el llamado. Yo estoy estudiando negocios internacionales y como una misión de tratar de monetizar muchos factores que no están siendo monetizados en este momento en nuestra hermosa Colombia y que sea monetizado desde un punto de equilibrio sostenible, teniendo en cuenta pues ese equilibrio, valga la redundancia, tanto ambiental, social y económico, que hace que haya una sostenibilidad y que este gran planeta, como este gran hotel que tenemos y que nosotros somos unos huéspedes de paso, pues lo puedan disfrutar generaciones futuras. Y para eso, pues la comunidad internacional ha plasmado en esa gran agenda mundial 2030, que para el año 2030 se han trazado estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que ya lo hemos visto, por ejemplo, en comercio internacional y que debemos tener en cuenta a la hora de, la idea no es hacer negocios, sino hacerlos bien, ¿sí? Y de que toda esa materia prima, un ejemplo, que está saliendo de nuestro país para ser transformada en los países desarrollados y después vendiéndola al triple, tenga esa industrialización acá y tengamos nosotros esa monetización acá y surjamos, ¿sí? Con toda esta potencia que tenemos, sin hacerle política a nadie, potencia de vida, potencia de ecosistemas. Mire, ya llegué a mi casa, estaba en Villavicencio, ya escuchan los árboles acá, la brisa, las aves acá frente a esta vegetación que hay frente a mi casa. Y entonces es eso,
es ese llamado de cuidar ese gran patrimonio, ese legado que nos han dejado no solo nuestros padres, nuestros abuelos, sino nuestros antepasados. Completamente de acuerdo, Giovanni. Muchísimas gracias por ese aporte. Bueno, de verdad yo quiero darle las gracias por haberme permitido compartir este espacio con ustedes. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias por generar espacios de diálogo. En nuestro país creo que es una de las cosas más difíciles de hacer. Y seguramente si todos los que hoy estamos acá reunidos vamos y nos tomamos un tinto un día, todos vamos a entender el mundo de formas diferentes. Pero fíjense que durante una hora, hora y pico, más allá de esas diferencias, también nos podemos encontrar en cosas que nos Uy, unen. profe, ojalá se dé ese cafecito. Ojalá el día que vayan al museo, allá los espero. Lo que les decía, la entrada todos los domingos es gratuita si se les dificulta un poquito y si no, entre semana la entrada cuesta 5.000 pesos. Y nada, espero entonces un día que nos encontremos también ahí en el museo. A mí Giovanni me dejó con unas ganas locas de volver al llano. Yo trabajo, Elena, en el Museo del Oro, en la sede aquí de Bogotá, ahí en el centro de Bogotá. Entonces, nada, verdad, muchísimas gracias a todos. Tengan una buena tarde, disfruten mucho y lo que les pueda ayudar, estoy a la orden. Entonces, que tengan una bonita tarde. Ah, bueno, veo que Giovanni levantó la mano, entonces cuéntanos y terminamos. Sí, profe, por acá las puertas abiertas y de eso se trata, que nos estemos comunicando. Ojalá pues los compañeros que ya están en un grupo de estadística, que es la asignatura que estamos viendo ahorita, negocios internacionales, pues abramos estas alianzas, estos convenios que son importantes, estos canales de comunicación para crear esas alianzas. Por acá las puertas abiertas, profe. Y, y no, genial, genial. Entre mi estudio de grado está volver y poner en moda los tours que hubieron, que se originaron en Francia, Italia, de esas personas universitarias que al terminar tenían ese tour por los diferentes países como premio a la hora de graduarse profesionalmente. Entonces, es un proyecto que quiero encaminar acá para que en las 5 universidades que tiene nuestra red Suma podamos también tener ese intercambio cultural de conocimientos y ya también hice por ahí la propuesta de que se realizaran unas salidas técnicas, ¿sí? A, a muchos factores de donde funcionan muchas situaciones de las cuales estamos aprendiendo hoy y que es bueno ponerlo en contexto y compartir muchas ideas, profe. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Y Sofía también tiene levantada la mano, entonces cuéntanos. Buenas tardes para todos. Pues qué pena, me conecté hace un poco, salí a laborar. Bueno, pues con referente al cuerpo y la naturaleza, hoy puedo decir orgullosamente, les comparto así muy cortico. Como lo pueden ver, mi apellido es Pucci, vengo de parte de una ascendencia indígena, vengo de los Pucci de por allá del resguardo de Avirama, Cauca, ¿no? Estamos hablando de, de Paipa o Taitas, como nos dicen, ¿no? Sé que el cuerpo y la naturaleza humana hay una conexión muy hermosa, puedo ser y decir que soy parte de ella. Mm, no es, una cosa es ver arqueología, otra cosa es, pero otra cosa es sentir, poder tener la conexión no solo con las plantas y tener de alguna manera encuentros espirituales y que usted puede, bueno, podemos ser guiados por esos espíritus, es muy cierto. Al principio no hablaba mucho de eso porque pues es normal que lo tilden de loco a uno, pues son experiencias que de mis 10 años he empezado como a tener más conocimiento y sí, soy muy de plantas medicinales en mi casa, con mi hija, pero les puedo decir que una cosa es que ustedes estudien y otra cosa es uno ver y sentir y poder compartirlo. Me arriesgo, no es fácil porque puedo ver, sentir, inclusive puedo ver en ese momento sentir emociones de personas y más cuando las tengo al frente, pues hay veces quisiera no poder ver, no ver cosas o muchas veces que sé que van a suceder, me ha pasado y de lo cual pues no es como, no sé ni cómo explicarles, algo que yo hoy en día no digo, o lo digo, no entiendo porque puedo ver cosas y a veces son no muy agradables. Y he tenido contacto pues tanto como con
presencias pues no buenas como presencias muy favorables en cuanto a mi vida y en cuanto a las personas que me rodean. En ese sentido les puedo decir que es más que uno poder decir una historia, es vivir y sentirlo. Es muy escaso. Siento que es algo que se me dio, es un don que tengo desde niña y no sé, a rato digo que quisiera no, a veces no ver ni poder, no quisiera ver cosas porque no es bueno, la verdad, a veces no es bueno. Sofía, muchas gracias también por compartirnos eso. Vean, algo que a mí me ha pasado mucho, como les dije, yo me considero a mí mismo un hombre de ciencia, pero hay muchas cosas que son difíciles y se nos complica también explicarlas. Y puede que un día les podamos dar una explicación racional, pero eso no quita que haya cosas que nuestras comunidades del pasado y las vivas de hoy les han dado importancia de alguna forma. Entonces, rescatar eso también es un conocimiento más que válido. Les dejé, si les interesa, yo hice en alguna época un podcast hablando de cosas culturales. Lo pueden encontrar en algunas plataformas, por ejemplo en Spotify, como Un Toque de Historia. Y hay una cuenta en Instagram también con ese mismo nombre, en el que cuando la vida me da chance hago difusión de cosas culturales. Entonces, pues ahí les dejo eso. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo. Espero que lo hayan disfrutado. Y nada, nos estaremos hablando y viendo seguramente. Que tengan una linda tarde y cuídense mucho.